Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a empezar a estudiar los capítulos del 13 al 17 bajo el tema El gran legado de Jesús en el aposento alto. Todos los que están familiarizados con el Evangelio de Juan y en sí con los Evangelios se darán cuenta que a partir del capítulo 13 comienza, por así decirlo, la despedida de Jesús sobre los discípulos. Jesús, en pleno conocimiento de lo que se venía respecto a su muerte, al sacrificio y a todos los acontecimientos que ya sabemos, decide de manera intencional dejar una serie de enseñanzas muy precisas para los discípulos y que por consiguiente se extienden para nosotros como su iglesia. De hecho, algunos han intentado resumir estas enseñanzas en algunas declaraciones, y me gusta mucho la escrita por el puritano Thomas Goodwin cuando habla que precisamente del capítulo 13 al 17 podemos ver una ventana al corazón de Cristo. Otros lo conocen como el discurso del aposento alto, pero lo cierto es que estas enseñanzas revelan algunas de las promesas más conmovedoras y poderosas y oportunas para todo aquel que es hijo de Dios y para todo aquel que se halle en continua tribulación. Así que Jesús y los discípulos están parados frente al precipicio de la noche más triste. El Señor de gloria estaba a punto de ser traicionado y ejecutado. Los discípulos estaban a punto de esparcirse. Incluso el discípulo más atrevido, como Pedro, estaba a punto de negarlo. Nuestro Señor entendía lo que estaba por pasar, un diluvio de aflicciones estaba por llegar, iba a ser escupido, iba a ser burlado por hombres perversos, iba a cargar Él con el pecado de todo el mundo, iba a sufrir la maldición de Dios, el abandono de Dios. Y cualquier otro hombre en la historia ante tal carga hubiera estado tan preocupado por sí mismo que no tendría oportunidad de pensar en alguien más. Pero Jesús en todo momento tenía presente a sus discípulos, tenía presente a su iglesia y en todo momento estuvo firme por dejarnos un gran legado para que hoy podamos contar con la suficiente evidencia y con el suficiente contenido de fe para poder ser creyentes que en todo momento busquen agradar al Padre, que busquen dar gloria verdaderamente al Hijo. Hemos dicho que estas últimas horas iba a ser traicionado Jesús, pero Él estaba determinado a dejarnos promesas finales, su última voluntad y un gran legado para nosotros en Cristo. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque cuando nosotros, conforme vayamos leyendo esto, va a ser imposible no evaluarnos a la luz de Cristo y poder ver que cómo nosotros reaccionamos cuando nos sentimos presionados. Tendemos a ser ensimismados y tendemos a ver en esto una razón justificada porque decimos, es un momento importante en mi vida. Pero Jesús, nuestro mayor ejemplo, no solamente de fe, sino de vida, podemos ver cómo en todo momento siempre dio oportunidad para ver más allá de la situación. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, es el versículo número 1 del capítulo 13, en el cual podemos ver un cimiento para todo lo que Jesús está por decirnos. ¿Qué pensarían los discípulos al ver a Jesús con tantas cosas y ver su reacción?
¿Cuál fue el pensamiento de Jesús sobre sus discípulos en aquel momento y bajo aquellas circunstancias? Pues nuestro texto es la respuesta a esas preguntas. Vean el versículo 1, por favor, del capítulo 13. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es un versículo contundente que nos provee respuestas, que nos provee un cimiento y una base para todo lo que Jesús estaba por enseñarnos. Una vez más, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que, en primer lugar, hermanos, quiero dirigir su atención hacia la pregunta: ¿a quién dirige Jesús sus enseñanzas? ¿A quién dirige Jesús sus enseñanzas? O sea, ¿quiénes eran los recipientes? Bueno, nuestro texto dice muy claramente que Jesús dirige sus enseñanzas hacia los suyos, hacia los suyos. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, a los suyos. Es una respuesta muy breve, es una palabra muy simple, pero al mismo hecho es tan profundo lo que Jesús dice. Jesús no se dirige al mundo en general, no se dirige a una nación en específica, sino que es enfático y dice, como había amado a los suyos. Los suyos. Jesús siempre estuvo rodeado de gente, siempre había un círculo. Muchas veces ese círculo era más amplio o más reducido, a veces él estaba rodeado por publicanos y pecadores. Definitivamente Jesús siempre manifestó amor para ellos, siempre buscó la manera de bendecirles. Pero Jesús también por muchos momentos estuvo rodeado de un círculo íntimo que contenía a los 12 apóstoles y algunas mujeres piadosas que se habían unido durante su tiempo en la tierra. Estos eran los suyos. A menudo a estos suyos Jesús les explicó el significado especial de algunas parábolas que permanecía oculta para la generalidad. A menudo les presentaba exquisitos platillos y palabras muy específicas para los que estaban reservados para su mesa y que no estaban destinados a la multitud. A la multitud le bastaba pan y peces, le bastaban los milagros, les bastaban las sanaciones, pero para este grupo selecto, reducido como los suyos, Jesús tenía un amor específico y un principal motivo que los convertía verdaderamente en los suyos. Ahora, la pregunta para nosotros, hermanos, es si ese grupo selecto se limitó a los 12 y a estas mujeres. Bueno, la respuesta sencilla es no. Este grupo fue elegido y amado por Cristo. Alguien dijo que un hombre puede ciertamente elegir a su propia esposa y Cristo se reservó el derecho de elegir a la suya, a su propia iglesia. La Escritura delinea perfectamente esto. Jesús conoce a los suyos, Jesús conoce a los que han de creer en Él, de tal manera que no solamente los elige, sino que también los preserva. Así que Jesús los eligió, los amó y los preserva. Y la gran noticia para nosotros, hermanos, es que el testimonio unánime de las Escrituras apunta a que el grupo amado y escogido por Cristo, por gracia, no se limita a aquellos 12 hombres, ni a aquellas mujeres, ni a esa nación específica, sino que se extiende hacia todo el mundo, de manera que dice la Biblia en Juan 1:12, que a todos los que le recibieron se les da el derecho que crean en su nombre y que puedan ser llamados hijos de Dios. Y lo interesante es el versículo 13, dice, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que ese derecho de ser hijo de Dios no proviene de ningún hombre, ni de ningún deseo de hombre, ni de ninguna voluntad de hombre, sino que todo proviene de Dios.
Pedro lo manifiesta así en su primer carta, capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aclara Pedro: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí Pedro está citando un capítulo del libro de Deuteronomio, y es enfático que dice que ahora nosotros, como su iglesia, venimos a ser un linaje escogido, y que un tiempo éramos enemigos y que ahora somos amigos de Dios, y que aunque en algún tiempo estábamos alejados, hoy somos recipientes de la misericordia divina. Así que Cristo, hermanos, como el buen pastor, cuida a su rebaño. Cristo ha cuidado a los suyos, de manera que se cumple su promesa cuando Él dice en Juan 18:9, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno, no perdí ninguno. Esta promesa no se limita a los 12, sino que se expande como una firme promesa y una firme realidad para todo aquel que cree en el Hijo de Dios como el Salvador de su alma. Noten, hermanos, una vez más, las palabras de Jesús en su oración antes de ir a la cruz, que veremos en algún momento, en Juan 17:20. Dice: mas no ruego solamente por estos, hablando de los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que Cristo, con su muerte y resurrección, nos ganó para Él mismo, asegurando la salvación de nuestras almas, de manera que al creer en Él, nosotros pasamos a formar parte de los suyos, de los suyos. Así que Cristo, en este inicio del capítulo 13, se está dirigiendo no solamente a los apóstoles y a esas mujeres que participaban del círculo íntimo, sino que también nos está incluyendo a nosotros, que en este tiempo, por méritos de Cristo, somos parte de su pueblo. Él llamó a sus discípulos por gracia, los sedujo con cuerdas de amor y le siguieron, y lo mismo sucede con nosotros. Hemos sido seducidos por el Señor mediante el Evangelio, con cuerdas de amor nos fue atrayendo, de manera que hubo un momento que se cumplió ese llamado eficaz en nosotros, y hoy podemos responder afirmativamente: le pertenecemos, somos los suyos. Hay muchos títulos, hermanos, que a los hombres en la sociedad les proveen cierta seguridad. A muchos les gusta que les llamen licenciados, ingenieros por su título académico. Otros se sienten honrados con su apellido, con su puesto laboral. Pero qué mejor título para nosotros que ser llamados los suyos. Qué honra nos ha dado el Padre al ser llamados los suyos. Algunos comentaristas citan a Charles Spurgeon alabando mediante un canto al recordar que él había sido elegido y que formaba parte de los suyos. Y el canto era el siguiente: oh, feliz el día que fijó tu elección en mí, mi Salvador y mi Dios. Bien se puede regocijar este radiante corazón y pregonar por todas partes su embelezo. Esta noche la grandiosa transacción fue hecha: yo soy del Señor y Él es mío. Él me atrajo y yo le seguí, encantado de confesar la voz divina. Así que no debería de haber, hermanos, mayor gozo para nosotros que saber que pertenecemos a Cristo. El hecho de que somos verdaderamente de Cristo es el fundamento de innumerables placeres y bendiciones para nuestros corazones. Jesús nos llama los suyos, sus propias ovejas, sus propios discípulos, sus propios amigos, sus propios hermanos, sus miembros. ¿Qué título más magnífico para nosotros ser llamados los suyos y sabernos que estamos incluidos en esta serie de enseñanzas que Jesús está por darnos?
Este es el honor más elevado que nos puede ser conferido. Especial tesoro del Señor, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, cuando nosotros revisamos un poco la biografía de estos primeros hombres a quienes perteneció tal título, vamos a ver que los suyos eran hombres que se dedicaban a la pesca, que echaban la red en el mar de Galilea, que recogían en la costa, que en este mundo eran pobres. Sin embargo, esto se vuelve una realidad para nosotros porque dice la Biblia que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y los menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que nosotros admiramos la infinita soberanía del amor divino de hacernos suyos a pesar de nuestra condición tan lamentable. Así que en nuestro primer versículo notamos que Jesús es enfático a quien se dirige, a los suyos. Pero en segundo lugar, hermanos, vamos a ver ahora el sentir de Jesús hacia los suyos. Una vez más, el versículo 1, por favor. Y se los voy a leer, pero ahora desde la Nueva Biblia de las Américas. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que en segundo lugar vamos a ver que Jesús sentía hacia los suyos un profundo amor, de manera que los amó hasta el final. Un profundo amor de manera que los amó hasta el final. Cuando nosotros, hermanos, pensamos en el amor, es inevitable no pensar que el amor demanda algo de aquel que dice que ama. Una manifestación, algún hecho, alguna respuesta, alguna evidencia que atestigue verdaderamente que amamos. Algo que pueda ser verificado. Lamentablemente, nuestra sociedad tiende a considerar el amor en términos materialistas o cuantificables. Si tú dices que en verdad me amas, debes de estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas, a dar ciertas cosas. Y uno de los problemas con pensar así es tratar de llevar esa regla a Dios. Por eso muchos intentan medir el amor de Dios a la luz de sus bienes o a la luz de los sí de Dios a las demandas de las peticiones personales. Muchos creyentes en las iglesias evalúan el amor de Dios a la luz de lo que pueden obtener de ese Dios. Si Dios dice que me ama, lo voy a medir a ver qué tanto está dispuesto a darme, a sanarme, a arreglar mis problemas. Ahora, nuestro texto nos muestra, hermanos, que Jesús es enfático en establecer que los suyos eran el objeto especial de su amor, pero además que ese amor no solamente era perfecto, sino que les acompañaría hasta el final. Qué interesante es esto. A veces nosotros pasamos de largo las palabras y no le damos el valor de lo que amerita. Cuando alguien continuamente da clases o tiene que estar redactando cosas, intenta usar sinónimos o algunas figuras para tratar de expander lo que uno quiere decir. En el caso de la Biblia no es así. El Espíritu Santo proveyó las palabras específicas para comunicar ideas específicas. Y aquí es enfático, no solamente es comunicarnos que Jesús había amado a los suyos, sino que también ese amor se extendía o se extiende hasta el final. No fue por un momento, no fue por alguna circunstancia, sino que llegaría hasta el final. Sin duda, nuestro Señor Jesucristo personifica el amor. Todo lo que Jesús habló e hizo dio testimonio de su gran amor. Ahora, lo que debería de estar claro para nosotros, hermanos, por si acaso lo llegamos a dudar en algún momento o lo dejamos de pensar así,
es que el amor de Cristo fue perfecto en todo momento. No hubo un solo día o algún momento en que Jesús no nos amara perfectamente. Y esto es tan trascendente porque todos aquí amamos. Amas a tu esposa, a tus hijos, a algún familiar, algún amigo. Y es imposible no pensar cómo es el amor que nosotros decimos profesar. Sin duda, aunque sonemos no tan románticos, es una realidad que nuestro amor es imperfecto hacia los nuestros. No todos los días amamos perfectamente. Nuestro amor es voluble. El de Cristo no. El de Cristo no. Y eso es una gran noticia para nosotros. Y una manera de observar esto es que nuestro Señor Jesucristo no necesitó la reciprocidad de sus discípulos para entonces amar. Jesús no necesitó el amor de los suyos hacia Él para entonces Él amar perfectamente. Lamentablemente, por nuestro pecado y nuestra debilidad, nuestro amor muchas veces es corrupto, muchas veces es convenenciero y muchas veces está ligado a lo que recibimos. Eso es una gran realidad o triste realidad para nosotros. Y la prueba es que somos movidos a amar a los que sentimos que nos aman, no a los que sentimos que no nos aman o que nos critican o que dudan de nosotros. Ahí ponemos resistencia y decimos, bueno, así recibo yo de ti y así yo me muestro para ti. Y esto no debería de ser así, pero es una realidad. Pero Jesús fue todo lo opuesto, no necesitó la reciprocidad de sus discípulos. Él amó perfectamente. El amor de Jesús era santo, de manera que todas sus correcciones eran muestras de amor. Cuando Jesús confrontó a Felipe y le pregunta, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? En esa pregunta Jesús no está siendo sarcástico ni irónico, sino que está manifestando amor. Cuando Jesús le concede la duda a Tomás y su prueba de a ver si verdaderamente era Jesús, ahí manifestó amor. Así que toda su enseñanza fue expuesta siempre con labios de amor, todas sus correcciones fueron en amor, y todo lo que Jesús hizo fue darnos lecciones del perfecto amor. El Señor siempre amó a sus discípulos, aunque sus naturalezas eran sorprendentemente imperfectas, la de todos ellos. El Señor siempre se mantuvo firme. Él había decidido amarlos y nunca cesó de amarlos en tanto estuvo con ellos, ya continuando amándolos hasta el final. Y lo sorprendente, hermanos, es que Jesús no solamente amó de palabras, sino que lo llevó a la práctica. Y en nuestro pasaje tenemos un ejemplo, que vamos simplemente a leerlo. Vean por favor los versículos 4 al versículo 7. Estamos en Juan 13. Me siguen por favor con su vista. Se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro no estaba consciente que estaba cuestionando las órdenes de Jesús. Después él va a decir, bueno, no solamente me lavas los pies, sino que también lávame la cara y otras partes. Fiel a su carácter, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo aquí que Jesús no solamente se limitó con sus palabras a decir, yo los amo, sino que vemos en él una vida que reflejaba el amor perfecto. Esto lo vamos a ver más adelante, pero simplemente para ver una prueba de hasta dónde llegó el amor de Jesús. Él sabiéndose que era verdaderamente el Hijo de Dios, el soberano del universo, por el medio porque fue creado todo,
y el propósito de que todo siguiera su curso, se humilló, lavó a sus discípulos, dándonos ejemplo del verdadero amor, de la verdadera humildad. Así que Jesús fue tan amoroso que prestó ese humilde servicio. Todas las debilidades de los discípulos, las imperfecciones, la carnalidad, su torpeza, su pecaminosidad y todo lo que él ya sabía de ellos no le bastó, sino que amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el final. Ahora, bajo este punto, Jesús sabía que Pedro le negaría, que algunos de sus discípulos iban a renegar de él, iban a esparcirse, y aún así siguió amándolos hasta el final. Así que vemos que eso lo resume todo. En Jesús nunca hubo un toque de odio, en él nunca hubo amargura, nunca hubo ningún cansancio, nunca hubo ninguna tibieza, sino que todo el tiempo fue amándolos y amándolos hasta el final. Ahora, la gran pregunta, hermanos, para nosotros es que cuando somos conscientes del amor perfecto que Jesús ha tenido para nosotros, ¿cuál es nuestro sentir hacia Él? ¿De qué manera nosotros pensamos del amor de Cristo hacia nosotros? Hemos llegado a acostumbrarnos a ese amor de que decimos, bueno, Jesús me ama porque Él debe de hacerlo. Jesús me ama porque es su responsabilidad. O porque yo soy tan buen creyente que es fácil ser amado. Hermano, ni tú ni yo somos personas dignas del amor de Dios. A veces nuestras actitudes reflejan como si sintiéramos el derecho de ser amados. Esa es parte de nuestra debilidad, pensar que somos dignos del amor de Dios. Y así desestimar la gran obra que el Señor hace para con nosotros todos los días, amarnos. De ahí, de que se vuelva realidad que una de las verdades más profundas de la Biblia y que nunca vamos a alcanzar a entender todas las dimensiones y todas las implicaciones es: somos amados por el Señor. Somos amados por el Señor. Le hemos dado suficientes razones a Dios para que deje de amarnos, y ninguna ha sido tan grande para convencerlo. Porque el derecho de amarnos está en Él, y Él ha determinado en su voluntad amarnos hasta el final. Así que hemos visto que las enseñanzas que está por enseñarnos Jesús van hacia los suyos. Pero en segundo lugar, hemos visto que el sentir de Jesús hacia los suyos no es de indiferencia, no es de apatía, sino que es de amor, y un amor hasta el final. Pero en tercer lugar, hermanos, y para culminar, veamos ahora la razón por la cual necesitamos recordarnos que somos suyos y que somos amados. Y la razón es porque estamos en el mundo. Vean una vez más, por favor, el versículo 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Qué interesante que Jesús aclara o no esconde que estaban en el mundo. Estaban en el mundo. Jesús estaba a punto de pasar de este mundo físico para ir con el Padre. Después de un tiempo ya no lo iban a ver con sus ojos, ya no iban a escuchar su voz, ya no iban a ser guiados específicamente por Jesús. Y ellos necesitaban tener un ancla firme de la cual sostenerse. Cuando tú de antemano sabes que ya no vas a ver más a una persona que ha sido trascendente en tu vida, quisieras tener muchas cosas en tu mente, algo que te recuerde a la persona o algo que te guíe a la persona. Pero en este caso Jesús quería dejar claro la razón por la cual sus discípulos y la razón por la cual nosotros como su iglesia necesitamos recordar a quién pertenecemos y que somos objetos de ese amor divino, y es que estamos en el mundo. Ahora, vienen muchas ideas, muchas palabras correctas
cuando escuchamos en nuestro lenguaje como creyentes la palabra mundo. Los suyos estaban en el mundo. Hay un gran abismo de significados bajo la frase en el mundo. A veces la usamos indistintamente para referirnos a personas que consideramos poco espirituales. Y le decimos, esos están en el mundo. A veces usamos la palabra mundo para designar el lugar donde vivimos, pues es que estamos en el mundo. A veces usamos esta palabra para hacer alusión a cosas que no pertenecen al reino de Dios y decimos, estas cosas son del mundo. Lo cierto es que Jesús les estaba diciendo que el mundo representaba oposición para ellos. Esos que Cristo estaba a punto de dejar en el mundo iban a dejar o iban a estar en un mundo de impiedad, de blasfemia. Sin embargo, Jesús no les esconde esto y conscientemente los deja en el mundo. Una vez que Jesús va con el Padre, estos discípulos empiezan a ser perseguidos, apedreados, fueron encerrados en prisión. Rápidamente los primeros creyentes fueron llevados al anfiteatro para ser devorados por los leones, pero ellos tenían que estar recordando constantemente que eran de Cristo y que iban a ser amados hasta el final. Aquí es importante que recordemos aquel capítulo de Romanos 8, versículos 35 y 39, que nos habla de que a pesar de estar en el mundo y que pudiéramos ser objeto de algunas de las implicaciones del mundo, nada nos separa del amor de Cristo. Vean, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto resume la intención de Jesús al decirnos que estamos en el mundo, pero que ese mundo no puede hacer nada en contra de su determinación de amarnos y de permanecer unidos a nosotros hasta el final. Ese mundo representaba peligro, pero también representa una severa tentación. Estos creyentes no solamente enfrentaron oposición, sino que también enfrentaron los sobornos, toda suerte de placeres, toda suerte de concupiscencias. Eran hombres que estaban siendo tentados para ser alejados de su propósito final. Y el mundo, hermanos, puede representar para nosotros dos cosas hoy. Quizás esté representando ahorita un tipo de persecución a causa de la fe, aunque es cierto de que no toda oposición, no toda crítica es debido a nuestra fidelidad a Cristo. Mucha de nuestra oposición y de nuestra crítica puede ser por no ser como Cristo, pero puede ser de que esté representando eso para ti hoy, oposición. Y tú necesitas recordar que le perteneces a Cristo y que eres amado hasta el final. Pero quizás tú no estás siendo perseguido, ni estás enfrentando oposición, pero quizás hoy tú estás enfrentando seducción por el mundo. Y te has ido adaptando a la manera de vivir y de pensar de este mundo que está siendo seducido. Y cada vez más en ti se está borrando las marcas del Evangelio, del señorío de Cristo, y tus aspiraciones, tus motivaciones y tus anhelos son por el mundo y no por Cristo. Y tú también en este momento necesitas recordar
¿A quién perteneces si verdaderamente has creído en Cristo? ¿Y por quién eres amado? La Biblia dice claramente que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los placeres de este mundo pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que nosotros tenemos que entender que estamos en un mundo hostil que nos presentará oposición o nos presentará seducción y que va a intentar robarnos nuestra identidad en el Señor y que va a intentar que sustituyamos nuestros anhelos por el Señor, nuestra visión por la del mundo. Vean Juan 17:11, donde Jesús nos recuerda esta oración y dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. De algún modo Jesús advierte del peligro de estar en el mundo, por eso dice, guárdalos. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él los guardó. Ahora dice, yo me voy, y estos hombres van a enfrentar estas dos vías en el mundo, oposición o tentación, y necesitan ser protegidos. Versículos 12 al 18. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Enfático Jesús, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es enfático Jesús y quiere que recordemos que vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo y que nuestra misión sigue estando en el mundo. En pocas palabras, lo que Jesús intenta llevarnos a reflexionar es que sigamos viendo el mundo como el campo bajo el cual tenemos una gran misión, que es compartir el evangelio de Jesucristo a todo aquel que está perdido. No huyamos del mundo en el sentido de pretender una vida ermitaña, pero no vivamos de tal manera que empecemos a adoptar sus visiones, sus formas, sus anhelos. Prediquemos el evangelio y hagamos discípulos en un mundo caído. Sí que, hermanos, necesitamos con urgencia vivir bajo el siguiente recordatorio que nos provee verdadera firmeza. Somos de Cristo y somos amados hasta el final. El mundo no es nuestra meta. El mundo es transitorio. El mundo pasará junto con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que, hermano, yo te animo a que tú puedas apropiarte estas verdades, que no son ningún hilo negro, ni pretenden ser algo novedoso, pero son un cimiento bajo el cual nosotros debemos de caminar continuamente. Y para Jesús era importante el dejarles bien claro esto, porque está a punto de enseñarles cosas muy específicas para sus vidas y para la misión que ya les había comisionado. Y esas enseñanzas van a ser también para nosotros muy trascendentes, y es importante que permanezcamos en este cimiento. Somos de Él, somos amados hasta el final y vivimos en un mundo caído. Amados hasta el fin, o como algunos lo han traducido, Él los amó hasta la perfección. Un amor hasta la perfección, de manera que Jesús no pudo amarnos más. Es imposible.
Cuando nosotros tenemos algún tiempo de reflexión personal, podemos llegar a la conclusión y ser honestos y decir, no hemos amado como el Señor nos demanda. Necesitamos perfeccionar esta manera en que estamos amando, no así con Jesús. Su amor es perfecto hasta el final. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos permita permanecer cimentados en Él para poder recibir todo lo que el Señor quiera enseñarnos, para desarrollar vidas que glorifiquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos abrir tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos tuyos. Gracias, Señor, porque por medio de tu muerte y tu resurrección nos has ganado para tu gloria. Gracias porque nos amas, Señor, de manera perfecta hasta el final. Estamos agradecidos, Señor, que nuestra debilidad y nuestra imperfección no es una causa, Señor, de que nos abandones. Y gracias porque nos provees de lo necesario para desarrollarnos en un mundo caído, en un mundo, Señor, que nos presenta oposición y tentación. Pero como tú has vencido al mundo, nosotros también lo podemos vencer estando unidos a ti. Gracias, Señor, y te suplicamos esto en el nombre de Jesús. Amén.